Hola, hola. ¿Andan por ahí? ¿Ya les está avisando? Buenas noches, hola, ya se van conectando. Hola, Lau, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Sara, ¿cómo están? Hola, Alex, ¿cómo están? Hola, Ángeles, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Tere, ahí en lo que se va conectando. Ahí estás, amiga. ¿Cómo estás, amiga? Buenas noches. Hola, Jan. Ahí estoy, muy bien, amiga. Buenas noches, ya súper Buenas lista. ¿Cómo noches. están? Qué gusto Bien, saludarlos. saludando a toda la gente que se está conectando. Mira, ya van empezando más personas. Hola, bonita noche, Lau. Vamos saludando a todas las personas que se van conectando. Besos y abrazos. Y con este tema que con el live de hoy terminamos las conversaciones y cafecitos para la reflexión de las 5 heridas de la infancia. Y también Así es. mencionaremos, compartiremos sobre la personalidad herida. Entonces, en los lives anteriores que hemos estado compartiendo con ustedes, los jueves anteriores, hemos hablado sobre las heridas de la infancia, la herida de abandono, la herida de la humillación, el rechazo, la injusticia, y hoy conversamos sobre la herida de la traición y la personalidad herida, como en conclusión todo a lo que nos lleva estas heridas, ¿no? Desde que somos niños, desde el vientre materno lo hablábamos también, y recuerden que este live queda guardado en mi canal. Hay otros que están guardados en el canal de mi querida amiga Janet, sí, en su canal de Janet, Mujer Evolución, perdón, Mujer Evolución. Y en Sí, así es. YouTube, igual, Mujer Evolución Oficial. Y como coach Carla Rodríguez. Ahí encuentran todo, porque sí me han pedido, Janet les ha encantado, o sea, me han dicho, Carla, me ha servido mucho, me he identificado, ahora qué hago, y ya identifiqué una herida, ¿no? Algunas más profunda que otras, ¿qué pasa si tengo todas? Sí, lo comentamos en algún momento, puedes tener e identificarte con todas. Hola Vivi, ¿cómo estás? Entonces, ya hablaremos sobre cómo el trabajo interno de sanación. Tenemos un entrenamiento porque también nos lo han preguntado, oye, ¿y luego qué hago? ¿Qué sigue? Claro, es que así empezamos, ¿no? Sí, yo también digo, es que sí, sí lo sé, hemos estado ahí. Entonces, tenemos este entrenamiento que en enero lo vamos a volver a dar. El fin de semana, quedamos 15 y 16, ¿no? Bueno, Sí, es el por ahí son las fechas. Es la primer, 14 ajá, y 15, ¿no? Es la primera segunda semana quincena, de enero, la algo segunda así. semana. Ajá, así Exacto, es, exacto, amiga. Perfecto. así es. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Hola, Eli, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Gaby, qué gusto verte por acá. Eh, y bueno, ¿quieres lanzar la pregunta? ¿De dónde nos saludan, por favor? Sí, Que claro, nos bueno, vayan esa contando. pregunta que me encanta porque además como que empieza a crear más cercanía, pues ¿de dónde? Ujú. ¿Desde dónde nos estamos viendo? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? Porque es bien bonito pues saber desde dónde estamos haciendo ese contacto y para ir creando mucha más cercanía, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Y por aquí veo ya muchas caras conocidas que nos han estado siguiendo en estos Sí. jueves de Un Café para Reflexionar en donde justamente como tú decías, pues bueno, hemos venido hablando acerca de las 5 heridas del alma. El día de hoy culmina ese tema, sin embargo, hay un proceso que va a continuar, así como lo acabas de mencionar, amiga Carla, que es este entrenamiento maravilloso que vamos a impartir en el mes de enero, en donde vamos a ver toda esta gama. Este taller ya lo hemos presentado con Ujú, anterioridad ujú. y bueno, dado que han estado solicitando mucho este entrenamiento, este taller de cómo sanarlas, ¿no? Justo como ¿Cómo decías, pues bueno, sanarlas? ya estaremos anunciándolo. Así que por ahí Claro. desde Monterrey, nuestra querida Lau, que Sí, de hecho Lau. ella ya tiene una beca con nosotros para este entrenamiento. Sí. Daiger desde Argentina, mira qué Hola, Dai, qué bonito. gusto. Me Sí, hacía encanta. tiempo que no te veía por acá, Dai, qué gusto. Pues sí, desde Argentina, ¿no? Nos saludan también luego de Ecuador, de Perú, Colombia, bueno, Colombia hermosísimo, Nashville. Nashville. Mira, Sí, Angélica, Angélica. hola. Qué padre, qué padre. No, pues sí. Bueno, pues amiga, ¿qué te parece si comenzamos con el tema? Esta herida de la traición, ¿no? Puedo, Así es. si quieres, menciono la herida de la traición y avanzamos le agregas tú y después hablamos sobre la personalidad herida. Claro que sí, ¿Date? adelante, Órale, adelante, va. amiga. Entonces, fíjense bien, porque esta herida, digo, todas son, ¿no? Y más, esto al final sabemos que nos encanta, pero la herida de la traición. Ahí les va.
La herida de la traición es una personalidad, ¿sí? Es una persona, porque ahorita hablaremos sobre la personalidad, es una máscara, y la traición nace de la incertidumbre, de la desconfianza, nace de contextos en donde el niño sintió poca paz, poca estabilidad y poca seguridad en su ambiente, ¿sí? Si viene de una familia con padres que había muchos conflictos entre ellos, en donde la madre vivía mucha angustia, mucha ansiedad, entonces el niño resiente esa angustia, esa inquietud y lo percibe como algo peligroso. Entonces, la herida de la traición se construye a partir del miedo a la incertidumbre, en donde recordemos esto, que es cómo yo puedo sobrevivir a esto que estoy viviendo. Entonces, la traición nace de ese miedo a la amenaza, ¿sí? Es un miedo a sentirse amenazado, nace en ese entorno inestable, genera esa desconfianza y es un dolor que el adulto vive como una constante, no sé, el rumbo, una pérdida de brújula, una pérdida incluso del gozo para vivir, la alegría de vivir, porque tuvo que crecer y madurar como un adulto, ¿no? Desde chiquito lo dice, ay, es que parece un adultito. Sí, porque el niño tuvo que sacar recursos para poder sobrevivir desde una mirada de si mi mamá no lo resuelve, que ella sería la que me podría proveer de esa paz, esa tranquilidad, o si papá, imaginemos que también se conjunta con la herida del abandono, pero papá, si hay alcoholismo en la familia, entonces yo como niño lo que necesito es madurar y crecer y quiero ser más grande para poder tener las cosas bajo control, porque este sentimiento provoca mucho miedo pues en el niño y entonces yo quisiera que las cosas fueran de distinta manera y ahí es cuando se desarrolla la personalidad controladora. Entonces estamos hablando de una máscara del controlador, ¿no? Nos volvemos controladores cuando mamá o papá, sobre todo en estas primeras infancias donde no encuentro paz y en lugar de sentirme en mi desarrollo como el derecho de un infante, ¿no? Que es, tengo derecho a la creatividad, a la fantasía, a jugar, no, siento constantemente algo inestable, entonces frente a la incertidumbre yo empiezo a generar mucho control. Entonces, son personas controladoras, en sumo control. Adivinos de mente. Quiero controlar lo que el otro está pensando, quiero controlar con mi cabeza aquello que yo no encuentro o percibo como peligro constante. Y sobre todo, esta herida, amiga, y ahorita lo complementas más tú, nos lleva a ser desconfiados, ¿no? Desconfiamos de la gente, ¿no? Somos sumamente desconfiados, maduramos muy rápido, entonces nos volvimos más cautelosos. Entonces desconfío de todo, de todos y de la vida misma. Entonces ahí es cuando perdemos tanto el sentido, la confianza, la fe, la paz, la tranquilidad y ahí me podría seguir. Así que vivir a la defensiva, ¿no? Vivimos a la defensiva, tenemos un chorro de mecanismo de defensa, nada es un estado o un contexto seguro y nos sentimos desprotegidos constantemente. ¿Qué le agregas, Amiga? Híjole, pues sí, yo creo que todo lo que has mencionado, y bueno, sería también súper importante que las personas que nos están acompañando, tú que nos estás viendo desde tu hogar y que estás aquí escuchándonos y viéndonos, sería lindo también que nos pudieras ir compartiendo tu sentimiento, si te estás identificando con esta herida, porque justo como lo dijo Carla en un principio, al final de cuentas todos, absolutamente todos, tenemos estas heridas de la infancia. Y lo lindo de descubrirlas es empezar a sanarlas para sentirnos mejor, para disfrutar la vida, para sobre todo tener una relación mucho más sana con nosotros mismos y por ende con los demás, ¿no? Porque por ahí, pues bueno, todo esto de las 5 heridas, ahorita, bueno, hablaré un poco acerca también de la herida justo de la traición, acerca de lo que está diciendo Carla, pero es bien importante saber algo. En las heridas de infancia, heridas del alma en las que tenemos profundas, siempre va a haber una fórmula que nos va a llevar a crear una introspección en nuestra vida y es en la medida que yo me amo, es como me van a amar los demás y es como yo voy a amar a los demás. Entonces, ahí vuelvo, ¿no? Es esta introspección de revisar las relaciones que tengo en mi entorno, cómo se encuentran
Claro. Porque si hay relaciones que no están funcionando bien, si hay relaciones, en este caso, que hay demasiada rigidez, que hay demasiado control, incluso si existen muchas traiciones en mi entorno, bueno, ahí es que hay un foco rojo en donde yo puedo aprender, porque vivimos muchas situaciones en nuestra vida y de pronto nos dejamos envolver por estas situaciones, nos convertimos en esas situaciones y no nos damos cuenta que eso se está presentando para aprender a evolucionar, para aprender a ser mejores seres humanos. Y las heridas del alma, pues obviamente son como la base de todo eso para el detonante para empezar a sanar. Y entonces, como bien lo dijiste, pues la herida de la traición, que justamente la dejamos al final porque es una herida muy profunda, además de que es una herida que yo creo que de alguna manera muchos nos identificamos con ella. Y sí, obviamente es una persona, es una máscara totalmente controladora, totalmente rígida, por ende son personas súper exigentes, ¿no? Nos convertimos a través de esta herida en personas muy exigentes, muy inflexibles hacia la vida, hacia nuevas propuestas, no nos damos la oportunidad de sentir y experimentar porque vivimos constantemente como descolocados, estamos disasociados de lo que somos. Como estamos buscando constantemente nuestra propia identidad, porque venimos de este entorno en donde hemos recibido promesas no cumplidas, mucha mentira, mucha debilidad por parte de cómo fuimos educados. Entonces, al detectar todo eso, no crecimos con una seguridad de nosotros mismos. Por ende, ¿qué sucede? Que como tú lo decías, dejo de confiar en la gente. Entonces, de pronto salen estas frases que muchos vamos agarrando de, no, es que para que a mí me vean la cara es muy difícil, ¿no? Y una persona que me engaña, me miente, pues, no regresa a mi vida, tal y tal. Empezamos justo como tú lo decías, a ser muy reactivos con la vida. Muy reactivos con la vida y no nos damos permiso de conocernos, de disfrutarnos, porque queremos vivir en un control tan constante todo el tiempo que número uno, no aceptamos por ningún motivo una crítica. No aceptamos el equivocarnos. Queremos tener constantemente, sí o sí, la razón absoluta de todo lo que se nos enfrenta en la vida, aun cuando en el fondo sabemos que quizá estemos equivocados. Entonces, seguimos luchando y para ello, estas personas que tenemos esa herida tan profunda que es la de la injusticia, nos volvemos muy manipuladores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque lejos de ser una cualidad, como muchas personas pueden llegar a confundirla y pueden llegar a confundir que esta herida presente una personalidad fuerte, una gran personalidad, no al contrario, porque en el fondo hay una herida tan profunda, es como si hubiera un animalito herido dentro de nosotros que sí o sí se está defendiendo a toda costa, claro. exacto, protegiéndose para no ser expuesto de eso que está vivenciando. Y entonces, esto también tiene que ver mucho, y esto, bueno, ya lo hablaremos mucho más extensamente ya en el taller que impartiremos, pero tiene que ver mucho también con la sexualidad en la pareja. Tiene que ver mucho en cómo nos relacionamos también sexualmente, porque cada una de las heridas se activa en determinadas circunstancias, ojo, esto es bien importante, y por ende, como estamos descolocados de nuestra personalidad, de nuestra esencia, pues entonces estamos como perdidos en no saber lo que realmente queremos y por ende estamos culpando constantemente, sobre todo a las personas del sexo opuesto, con mucha dureza y con mucha rigidez. Claro, sí. Y sobre todo esto que decías, o sea, desde esta persona que vive desde el control, quiere controlar absolutamente todo y como lo mencionabas, cree tener la razón. Entonces, a toda costa, él tiene la razón y los demás no, ¿no? Los demás son como busca este mecanismo de defenderse para poderle dar certeza a su vida, seguridad, vivió escenarios de mucha inseguridad, de incertidumbre, entonces aprendió de esta manera. Hoy voy a leer aquí un comentario que nos ponen.
de Teresa Nava dice, a mí me causó todas mi mamá y eso hizo que mi mente se quedó de 5 o 6 años. Afortunadamente aprendí a cacharme y ya no dejo que me rumie mi mente, por eso vivo y más tranquila. Claro, porque todo esto, Tere, o sea, todas las heridas al final generan mucha impaz, ¿no? Una no paz de nuestra vida, en nuestros contextos, en nuestras relaciones. Entonces, por ejemplo, hablando sobre la herida de la traición, esta persona no sabe vivir en paz, vive en conflicto constante consigo mismo y con los demás. De hecho, se dice a sí mismo, yo no tolero una mentira. O sea, hay de aquel que me mienta. Sin embargo, se miente a sí mismo. Vive en un mundo como no hubo un darse permiso, o sea, se le llama la infancia robada. Esto es bien fuerte, pero es la infancia robada en donde yo tuve que aprender a ser un adultito, ¿no? Como les mencionaba, siendo en corta edad, tomando muchas responsabilidades que no me correspondían. Y esto pasa generalmente con los progenitores, ¿no? O los tutores, donde te dan la indicación de cómo debes ser. Tú debes ser, si eres el mayor, si eres la mayor, si eres primer varón, ¿no? Entonces hay una rigidez en esa toma de responsabilidades y es muy probable que el niño no se haya dado permiso de fantasear, de la creatividad, de soñar. Entonces, aunque él cree que está haciendo sus sueños, realizando sus sueños, hay una parte que se está engañando a sí mismo, pero hay otra parte que lo manda a ser controlador. Entonces, es como si se quitara a sí mismo el permiso de soñar lo que realmente quiere porque debe cumplir con los sueños o con las expectativas de alguien más. Y de la misma manera en la que, lo decías hace ratito, ¿no? En la misma manera en la que se exige a sí mismo, le va a exigir a los otros. No hay cabida para el error, porque si hay un error, entonces significa una amenaza. Vive un peligro, se le disparan todos sus mecanismos de defensa y entonces se convierte en esa persona rígida, inflexible, controladora, tirana, ¿no? Termina siendo tirana, porque lo que más le teme es la decepción. La traición se convierte en una constante decepción en la vida. La gente me decepciona, entonces vivo siempre sintiendo, es que qué decepción, eres una decepción, o los hijos, ¿no? Me decepcionaste con esto. Entonces, en esa búsqueda de sentirse en un espacio o en un contexto estable, esa persona aprendió a creer que la única forma que le podía proveer seguridad es la suya. Wow, sí, y además es muy fuerte porque justamente especialmente esta herida, ¿no? De la injusticia, nos impide conectar mucho con nuestro niño, con nuestra niña interior. No nos permitimos gozar, no nos permitimos perdonar, no nos permitimos ponernos en paz con esa área de nuestra vida, porque imagínate, ¿no? Imagínense todos los que estamos aquí, de pronto si en el inconsciente está reportada la alarma roja de que cuando yo era pequeño o cuando yo era pequeña sufrí, padecí, toleré, etcétera, etcétera. ¿Por qué quisiera yo regresar a revivir esta etapa? Y una de las cosas bien bonitas cuando se inicia el tratamiento de estas heridas, no solo de estas, sino de las 5 heridas del alma, es que no necesariamente hay que retroceder ni hay que regresar a las situaciones específicas. Simplemente es tomar responsabilidad y verlas desde esta parte objetiva, desde el ser humano maduro, madura que ya soy, con esta sabiduría que ya tengo. Entonces, cuando aprendemos a sanarlas, cuando empezamos a detectarlas desde esa parte y aprendemos a honrarlas, estas heridas, a través de la sabiduría que tenemos como adultos, es muy lindo el proceso. O sea, sí puede llegar a ser doloroso, obviamente, porque de alguna manera pues vas a abrir como el baúl, ¿no? La caja de Pandora, que durante mucho tiempo estuvo cerrada. Sin embargo, la recompensa, todo lo que sucede después es bien bonito porque creces mucho en sabiduría, creces mucho en tu desarrollo personal, espiritual, emocional, tu madurez alcanzas a percibirla y es bien bonito porque entonces te empiezas a amar y este llamado amor propio lo empiezas a conectar desde una, ¿verdad? Desde una forma mucho más consciente. Y entonces, para que nosotros, digo, algún consejo que igual podamos dar ahorita para empezar a sanar, sí,
Si tú en este momento te cachaste con esta herida del alma de la injusticia, si te sentiste De la traicionado, de traición. la Ujú, traición, perdón, de tu ujú. infancia, si te traicionaron, si de pronto hubo muchas mentiras o promesas no cumplidas, etcétera, etcétera, etcétera. Una cuestión que puedes empezar a realizar es, si soy tan inflexible en la vida, tan rígido para muchas cuestiones, desde cosas muy pequeñitas como asistir a un sitio donde, porque te da la gana, dices, no voy, pero no sabes ni por qué, simplemente porque no quieres salir de tu zona de confort. Si te empiezas a convertir en una persona un poco más flexible en lo que tu entorno te está pidiendo, si empiezas a acoplarte un poco más a tu entorno sin el temor de que no vas, porque todo mundo cuando tenemos esta herida pensamos y queremos ser perfectos, ¿no? Y tenemos mucho, tememos mucho a la crítica, al juicio, al qué van a decir. Entonces, esta perfección a veces es sumamente cansada de llevar a cargo, a cuestas, ¿no? Y si nos damos permiso un poco más de paso a paso, a pasito, poco a poquito, irnos a atrevernos a hacer, decíamos en un principio, jamás lo voy a hacer, aunque por dentro sabes que hay algo en ti que quiere hacerlo. Si empiezas a darte esos pequeños permisos, si comienzas a ser un poco más flexible con la vida y empiezas a dejar esa rigidez, entonces empezarás a sanar esa herida, ¿no? De entrada, porque ya la reconoces, ya la sientes, sabes que la tienes y entonces vas a poner como manos a la obra para empezar a sanarla, ¿no? Y sobre todo también en esto que estás diciendo, por aquí Lau nos pone, y soltar las culpas, ¿no? O sea, hacerlo desde suelto las culpas porque en la herida de la traición, les repito, asume muchas responsabilidades. Y en esas responsabilidades vive una culpa también, ¿no? Como la mayoría o todas las heridas al final traen la culpa, porque recordemos que la culpa es uno de los alimentos del ego. Entonces, cuando vivo desde ese lugar egoico, yo, para cobrar sentido a mi identidad, como bien lo decía, ¿sí? Entonces hago esta máscara, me convierto en esta persona controladora. Y uno de los tips también en cómo puedo saber si soy o tengo esta herida es también en el cuerpo. Es un cuerpo en Ah, donde el pecho, los pectorales siempre están como a la defensiva y sí. hacen mucha masa y caminan así, ¿no? Mucha masa muscular hacia arriba, mucho músculo, porque requieren sostener y cargar muchas responsabilidades. Entonces, la gente en automático, puedes reconocer a alguien que tiene la herida de la traición tan solo por ver su cuerpo, ¿sí? Sobre todo los hombres, los hombros, hombres, Que hombros, son como ¿no? así, ¿no? Que El son cuerpo así. el cuerpo en trianglitos, mucho más músculo arriba, mucho más pectoral arriba desarrollado, porque viven a la defensiva. Recuerden que se alimenta de esta amenaza, entonces viven con una percepción de amenaza. Y de ahí, amiga, entonces creo que podemos pasar al tema de, ok, me doy permiso de soltar aquello que, ¿no? A mí me hace sentir con miedo, con amenaza, cuáles son aquellas amenazas que percibo, la desconfianza y buscar esa zona de paz, como aquí nos compartía alguien, ¿no? El día que dejé todo esto, mi mente me trajo mucho más tranquilidad, en lugar de vivir en vigilia de amenazas o en vigilia de peligros, porque es muy probable. Esto pasa también cuando los niños viven mucha violencia familiar, ¿no? Intrafamiliar, entonces se sienten traicionados porque es una decepción. El amor, aprender el amor de esa manera, pues también impacta en me siento traicionado en el amor. Y de aquí hablamos sobre la personalidad herida, amiga, ¿no? Así Cómo es. todo esto construye una personalidad herida. Todas estas heridas de la infancia del alma lo que hacen es cómo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestra idea de la vida, del mundo, la filosofía con la que estoy viviendo, me hablan de mis propias heridas, de esas experiencias que viví, de aquello que escuché de mi mamá, de mi papá, aquellos juicios, aquellas críticas, aquellas decepciones en la vida. Y el niño o la niña, como no conoce un razonamiento lógico aún o no ha cobrado una madurez de desarrollar esa inteligencia emocional, entonces lo único que hace es sentir y resentir y guardar. Y se vive en aislamiento y desde ahí la persona va creciendo con una autopercepción, por supuesto, ¿no? De sí mismo como del mundo. Y ahí es donde hay que revisar. Hay que revisar esas máscaras porque
la personalidad, ¿no? En teatro, la máscara es un personaje, ¿no? Entonces, cuando vivimos desde esas máscaras, lo que hacemos es comprarnos el cuento de esa soy yo. Entonces, lo peligroso de estas heridas y de todas estas máscaras que lo hablamos mucho en el entrenamiento es que nos sobreidentificamos con mi propia huella. Entonces, ahí vamos por la vida diciendo, yo soy una desconfiada o un desconfiado. Yo soy un controlador. Bueno, los controladores luego somos lo que menos identificamos eso, ¿no? Es más como el... O es, yo soy muy exigente. O sea, a mí Soy me muy gustan exigente. las cosas a la perfección porque soy Exacto. sumamente exigente. O No es tengo la cierto. razón y nunca me equivoco, ¿no? Exacto. Exacto. Hay Hay una una herida herida, por ahí. claro. Entonces, tienes toda la razón y la verdad es que hay que fijarnos, yo creo que es tiempo ya cuando en una edad adulta darnos cuenta y percibir esas máscaras con las que estamos viviendo y preguntarnos, ¿quién soy realmente de estas máscaras? ¿Y cuál de ellas realmente hace sentir, y si es así, porque dudo mucho que sea así, me hace sentir verdaderamente bien y en paz conmigo mismo? Y cuando nos damos cuenta de que no, de que son solo máscaras y que son disfraces que nos vamos poniendo en la vida para esa autoprotección inconsciente, para que el ego produce, para no abrir esas heridas, para no sanarlas, entonces y descubrimos que dentro de todas, o detrás, mejor dicho, de todas esas máscaras, pues está la verdadera personalidad, la verdadera esencia, esa persona que realmente quiere sentir, esa persona que realmente sabe amar y sabe ser flexible y sabe adaptarse a los cambios en la vida y que sabe ser empática y amorosa, entonces empiezas a vivir realmente desde el gozo, desde la satisfacción. Y este proceso, cuando lo iniciamos, este proceso cuando inicia, pues justo sí, lo vuelvo a repetir, puede ser algo doloroso, pero empiezas a gozarlo y a disfrutarlo porque sabes que es un entrenamiento que te va a servir no solo para el momento, sino para el resto de tu vida, porque vas a ir aprendiendo justamente a identificar ya de manera muy consciente los momentos y las situaciones que te detonan. El otro día, rápidamente, antes, porque ya sé que nos quedan poquitos minutos para despedirnos, fíjate que el otro día escuché algo que me gustó mucho y es verdad. Los seres humanos siempre esperamos que nos suceda una situación totalmente de crisis o de choque para crear un cambio en nosotros, siendo que podemos cambiar desde un estado de aparente paz o de paz en donde no tenga que estar sucediendo un Una evento crisis. o una crisis, pero el ser humano nos hemos ido adaptando a esa catarsis. Requerimos sí o sí vivir una catarsis justamente o toparnos con la pared o caer Tocar fondo, fondo. como se dice, tocar fondo, para entonces tomar la decisión de cambiar. ¿Y Es para qué? triste, amiga, eso es muy triste. O sea, es una de las reflexiones que hacía yo el otro día, porque, porque sí, definitivamente y escucho todavía aguanto, todavía resisto, ¿no? Y voy a soportar un poquito más. Cuando la invitación es esa, ¿cómo podemos empezar? Si estás bien, qué mejor estar mejor, ¿no? ¿Cómo Así es. podrías estar aún más, o aún mejor, en mayor paz, en mayor estabilidad? Pero no, y es una de mis dudas incógnitas en la vida, de por qué, o sea, literal, por qué nos llevamos al extremo, ¿no? Y entonces, si lo transforman en el para qué me llevo al extremo, pues para darme cuenta, ¿no? Encontramos ahí otras respuestas de, Sí, no, bueno, respuestas puede haber un montón y yo creo que sí, o sea, lo que hemos platicado también antes, yo creo que cuando tenemos heridas profundas del alma, vivimos en sufrimiento y buscamos el sufrimiento y buscamos el cada sufrimiento. vez en más y más grado y entonces por eso vivimos al extremo y por eso necesitamos, ¿no? Estas situaciones eh, de choque que nos lleven realmente a crear un cambio. Entonces, yo creo que es bien importante aprender a darnos cuenta que la oportunidad de cambio la tenemos las 24 horas del día, Sí, los 365 días del año tenemos sí. oportunidades de cambiar. Además, yo creo que sucede algo, y eso también lo hemos platicado mucho. Todos sabemos en qué tenemos que cambiar. Todos sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. Que nos hagamos Sí. tontos es otra Es cosa. otra cosa. O Porque que sea todos, más fácil, ¿no? También porque, o sea, el dicho de
el ignorante vive más feliz, ¿no? No, yo creo que el ignorante sufre mucho. Sufre mucho. Sufrimos mucho cuando estamos en ignorancia total de esto. Así es. Y es una de las elecciones de vida, ¿no? Es un compromiso. A mí me gusta mucho cuando dice Tony Robbins, la transformación nunca termina. Eso lo escuché hace mucho tiempo y dije, me queda claro, ¿no? No somos Ferraris terminados. Entonces, aquel que cree que ya llegó apenas ha comenzado, ¿no? No, yo ya hice, yo ya logré, yo ya tal, ¿verdad? No, la verdad es que, digo, tú y yo que lo vivimos día por día en la propia congruencia, honestamente, justo hoy en la mañana que tomé yo mi sesión, me di cuenta de cosas que dije, claro, o sea, hablando de estos temas, amiga, ¿no? Y lo comparto porque ahorita que lo compartí también me gustó. Y hoy que puse un post, decía, si alguien te regalara una caja en la que pudieras encontrar... ¿Qué buscarías? ¿Qué buscarías? ¿No? Sí lo ¿Qué leí. crees que perdiste? Sí lo leíste. O sea, es que de verdad es una pregunta que dije, a ver, y le estuve todo el día así como, ¿qué buscaría? A ver, la alegría, no, esa creo que gracias a Dios, ¿no? La he recuperado, o la he encontrado, o la paz, no, ay, qué bueno, ahí voy. Pero son recordatorios para mí misma. Y es una pregunta que a mí me gustaría hacerle a la gente que nos esté escuchando. Sí, me encanta. Si alguien te regalara una caja en donde pudieras encontrar algo que perdiste hace mucho tiempo, ¿qué buscarías? Y ahí lo tengo, a ver si alguien me quiere compartir. Y me quedé pensando. Porque con todos estos temas, amiga, o sea, sentimos que perdimos muchas cosas. Con las heridas, sí sentimos que perdimos cosas. En la herida de la humillación, sentimos que perdimos la dignidad. En la herida de la traición, sentimos que perdimos la confianza y la fe. La herida del abandono, sentimos que perdimos el amor. En la herida del rechazo, sentimos que perdimos nuestra propia esencia. Y te das cuenta por qué a mi podcast le puse más esencia, menos apariencia. Exacto. Porque fíjate, sí, tiene todo el sentido. Porque... Por aquí nos pone Lau mi energía, amiga. Aquí nos pone Lau mi energía. Es que a mí se me detuvieron los comentarios. Yo te los voy no leyendo, los puedo ver, no pero te bueno, preocupes. sí, y fíjate qué honesto, ¿no? O sea, qué honesto, y Mi realmente energía. es eso. Y hoy más que nunca debemos de verdad conectar mucho con nuestra esencia, dejar de ver las apariencias y dejar de tratar de vivir con esas apariencias, porque sí te vas cachando en muchas situaciones. O sea, yo hay ocasiones en que estoy trabajando personalmente en un tema y de pronto a la semana me cacho otra vez haciéndolo. Híjole, entonces digo, oh. Entonces, bueno, pero ya eres consciente, date chance. El que no sé, como la frase que el otro día les digo, y el que no se observa, ¿no? Aquel que no se observa, no evoluciona. Exactamente, no ¿Cómo se gana, evoluciona, amiga? exactamente. Entonces, pero ya lo vemos, o sea, ya cuando eres consciente y cuando trabajas en ti mismo, de verdad, se los digo de todo corazón y te lo digo a ti que nos estás viendo y que nos estás escuchando, el ser consciente de las cosas que tienes que ir modificando y cacharte en esos momentos que aún todavía son lecciones que te faltan un poco más o un mucho por aprender, es bien bonito porque ya no las ves como una catástrofe, ya no las ves como una crisis, ya no las ves como algo temible a tu vida, ya no te vuelves esa situación, sino que la trasciendes y la evolucionas justamente. Y antes de, yo sé que ya nos quedan bien poquitos minutitos, amiga, a mí me gustaría regalar una beca el día de hoy para este entrenamiento que va a haber en enero, pero la dinámica, fíjate, no sé qué te parece. A mí me gusta. Esta transmisión que está haciendo el día de hoy por tu canal, @coach Carla Rodríguez, la publicas en tu feed. Sí, la guardo, ¿no? ¿ok? Pues yo digo que las dos primeras personas que nos vayan a decir las 5 heridas del alma que hemos estado trabajando, les podemos dar la beca. Pero no ahorita. Va. O sea, que lo escriban en tu feed. Que lo escriban en el feed. Va, buenísimo, les quedó clarísimo. O sea, ahorita que cerremos, lo dejamos grabado. Me encanta la dinámica, ¿no? Genera algo nuevo también para ustedes. Y las dos primeras personas que vayan a mi feed y escriban ahí las 5 heridas, los 5 títulos, ¿no? Los 5 Exacto, títulos, las 5 heridas las del 5 alma. heridas del alma que hemos estado trabajando en los últimos jueves. Lo ponen ahí y esas dos personas, entonces vamos a regalar 2 becas. Pues 3. Pues 3.
3. 3 becas. Okay. Pues 2 becas hoy y después para el 30. Para el 30 le ándale, damos ok, otra. ya ¿Late? estás. Órale, va. Perfecto, maravilloso. Y entonces ahí tenemos 2, tenemos a Lau, ¿no? Que la semana pasada Y también. la otra chica que no recuerdo ahorita su nombre, A la ver si tengo yo nos escribe. guardada. Ah, perfecto. Ajá, por ahí la Perfecto. tengo yo Ahora, guardada. va. Y bueno, pues yo creo que así cerramos de manera maravillosa esta transmisión, amiga. Sí, buenísimo. Vete, sí. Agradeciendo muchísimo su presencia. No puedo ver por aquí los comentarios, pero Nos ponen carita feliz, pero aquí nos están ay, poniendo mira. yo, Dora Luz. Hola, Dora Luz. Bueno, Ay, numerología Dorita. también. Nos ponen yo. Bueno, aquí no son, va a ser en el feed. Una vez que De yo Carla. cierre el feed, ajá, exacto, ahorita que cierre, digo, el Instagram, la transmisión se queda grabada y ahí van a poner las 5 heridas. Las 2 personas de hoy, las 2 primeras personas que los pongan, ahí se pongan. Gracias, nos pone Lau, Diana nos pone 1000 gracias, Gitana Cósmica Intergaláctica, yo, jaja. Por eso, cerrando, váyanse rápidamente a mi perfil para que comenten ahí, ¿sale? Y ahí Ahora, ponen las 5 heridas. algo lindo también, yo creo que, bueno, ya dijimos que 2 personas, pero las personas que estén escribiendo las 5 heridas del alma, aunque no hayan sido esas 2, también tenemos una sorpresa para ellas, y les estaremos escribiendo por mensaje conforme Directo. Vayamos viendo los comentarios. O sea, no crean que, no, pues es que ya comentaron 2, yo ya no participo. Nos vemos el próximo jueves. Hay una sorpresa, exactamente. Sí. Así que, pues muchas Bueno, gracias, amiga. Gracias amiga, gracias por a ti. invitarme este jueves aquí a tu canal a hablar acerca de este final de la saga de las heridas del alma. Nos encontramos el siguiente jueves, ¿es Navidad? Jueves. No, El siguiente no. jueves nos vemos también. Mira, Okay. nos vemos Ya el no 30, sé. el 30 nos vemos también Ok, seguimos en continuidad con estos temas hermosísimos. así es. El jueves 30 sí nos vemos y de ahí, ahora sí, el año que sigue, nos vemos el año que Nos entra, nos preparamos sí, para claro que recibir sí. este año 2022, que además trae una energía bien bonita, Bien en bonito. donde también vamos a trabajar mucho con numerología. Y bueno, Ya pues les ahí estamos. platicaremos, sorpresas ya les platicamos. Besos y abrazos a Gracias, todos. hermosa Gracias, saludos hasta noche. Uruguay. Bye, chao. Bye.